Todo lo relacionado con el verdadero Jesús es ocultado por los controladores. Te muestran lo que ellos quieren para crear confusión y que no sepa la gente quién era realmente y a qué vino a este planeta. La gran mayoría de la gente no sabe que existen reliquias verdaderas que dejaron y protegieron sus seguidores para que en el futuro supiéramos de su existencia real. Pero los controladores se han encargado de falsear pruebas y ocultar las reales. Como no pueden destruir las pruebas, se han encargado de confundir a la gente y mucha gente ha picado el anzuelo del engaño, por ejemplo con los análisis del carbono 14, que lo hicieron analizando un pedazo de tela de un remiendo del siglo XVI que hicieron las monjas del convento donde estaba la sábana santa y que sufrió un incendio en 1532. Repasemos todo lo que se sabe científicamente de la sábana de Turín. La sábana santa de Turín, también conocida como la síndone de Turín, es una tela de lino que muestra la imagen en negativo fotográfico de un hombre que presenta marcas y traumatismos físicos propios de una crucifixión, junto a otros totalmente atípicos, pero acordes con los hechos relatados en la pasión de Cristo, y es consistente con el lienzo o sábana de la cual nos hablan los evangelios. La sábana nueva y limpia en la cual José de Arimatea, con ayuda de Nicodemo, envolvió el cuerpo de Jesús tras su muerte en la cruz. Es una gran pieza de lino de 4 metros con 41 centímetros de largo y 1 metro con 13 centímetros de ancho. Es amarillenta, raída, sucia, manchada de sangre y quemada. Actualmente se encuentra en la Catedral de San Juan Bautista de Turín, en Italia. Los detalles de las torturas que se observan en el lienzo evocan las narraciones de los evangelios. Señales de los clavos en manos y pies, corona de espinas alrededor de la cabeza, señales de los azotes, la flagelación, una herida en el costado y la ausencia de fractura de huesos de las piernas. La síndone ha sido sometida a los estudios más rigurosos de la ciencia, descubriéndose numerosos datos asombrosos. Mientras muchos hombres fueron crucificados, solo Jesús fue además azotado, coronado con espinas y traspasado el corazón con una lanza, tal como muestra la imagen de la síndone. La imagen de Turín, de acuerdo con la información obtenida por estudios científicos dignos de todo respeto y jamás rebatido seriamente, tiene las siguientes características. Consiste en una débil mancha amarillenta, difícil de ver cuando se observa a menos de 2 metros de distancia. Reproduce una vista doble, frontal y dorsal de un cuerpo humano desnudo cubierto de heridas, que han dejado también manchas de sangre en el lienzo por contacto directo. La imagen no muestra ni la parte superior de la cabeza ni los costados. La figura humana, especialmente el rostro, es de gran precisión anatómica, sin distorsiones. Hay una perfecta correspondencia entre ambas caras de la imagen, indicando claramente que fue un cuerpo tridimensional el que estuvo envuelto en el lienzo. Las manchas en la tela tienen el carácter de un negativo fotográfico. Solamente al hacer una foto en 1898 secondo Pia se pudo apreciar verdaderamente la información allí contenida. A diferencia de lo que ocurre en una fotografía, sea en positivo o negativo, hay una correspondencia entre la intensidad de la imagen y la distancia lógica entre un lienzo y un cuerpo cubierto por él. Una función matemática sencilla permite recuperar la tridimensionalidad. Detalles del orden de milímetros puede observarse con técnicas de realce y de contraste. Esto es especialmente llamativo en el caso de monedas sobre los párpados del hombre de la síndone. No hay pigmento alguno a un bajo examen microscópico ni en la superficie de las fibras de lino ni en su interior. Tampoco hay fluorescencia que indique la existencia de sustancias extrañas en el lienzo, en las zonas de la imagen. No hay imagen bajo las costras de sangre. La imagen tiene que ser posterior a ellas. Las manchas amarillentas tienen características espectrales semejantes a las que muestran quemaduras que el lienzo sufrió en el incendio de 1532. Se descubren huellas de dientes y estructuras óseas en la imagen del rostro y de las manos. En estas, los huesos de los dedos continúan hasta el carpo. La imagen no se vio afectada por la elevada temperatura ni por el agua en el incendio de 1532. Itinerario de la sábana santa. Se inclinó Juan y vio las vendas en el suelo, pero no entró.
Llega también Simón Pedro siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas sino plegado en un lugar aparte. Hay entonces dos sudarios, el grande que cubría el cuerpo, la síndone, y otro que se puso sobre este y en el área de la cabeza. Este segundo se encuentra, según la tradición, en la Catedral de Oviedo. Lo más probable es que los apóstoles tomaron esta reliquia con inmenso amor para mostrársela a los demás como la primera prueba de la resurrección. Desde entonces es lógico que se guardase como la mayor reliquia de la cristiandad. Sobre cómo siguió su itinerario hay dos teorías, una que fueron los templarios, organización muy prominente en Europa en esa época y que tenían gran interés en las reliquias. Los templarios guardaban secretamente las reliquias solo para los iniciados entre ellos y por eso no sería raro que la sábana santa desapareciera. La segunda teoría propone que la sábana santa pasó por Grecia, donde habían comunidades latinas relacionadas con Cherní. La llevaron a esa ciudad. Hay testimonios históricos y de absoluta certeza que sitúan a la sábana santa en Lirey, en Francia, a mediados del siglo XIV. En 1453 la sábana santa fue cedida al ducado de Saboya en Chambéry, en Francia. En el año 1506 el Papa otorgó a la sábana santa una fiesta especial, aprobando una liturgia para la Santa Misa y el oficio divino. En el año 1532 sufrió un incendio que le dejó marcas permanentes, pero milagrosamente no se llegó a perder. Las hermanas clarisas pusieron parches en las quemaduras en 1534. Al mismo tiempo se guardaba el sudario entre dos paños de tela del mismo tamaño para protegerlo. 2 años más tarde se descubre que ambos recibieron milagrosamente la imagen del original. Los Saboya, al trasladar su capital a Turín en 1578, llevaron allí la sábana santa. Desde el año 1694 es custodiada, aparte de breves interrupciones, en la capilla que Guarino Guarini construyó entre la Catedral y Palacio Real de Turín. En 1898 es tomada la primera fotografía por el abogado Secondo Pia. Entre el 25 y el 28 de mayo se inician los estudios científicos. Desde 1983 la sábana santa es propiedad de la Santa Sede, dejada en herencia por Humberto II de Saboya al Papa. En 1997 la sábana otra vez escapa de un incendio, esta vez en la Catedral de Turín. El bombero Mario Trematore pudo quebrar con un hacha el vidrio antibalas que protegía el santo lienzo y así rescatarlo. ¿Cómo pudo romper el vidrio antibalas con un hacha? Más tarde el bombero, que no era creyente, explicó que lo pudo hacer porque recibió una fuerza especial de lo alto. En 1998 se produce la exhibición de la sábana, el 18 de abril al 14 de junio, para celebrar el centenario de la primera fotografía. Estudios científicos que demuestran la autenticidad de la síndone. No es un secreto que los enemigos de Jesús se enfurecen contra las pruebas favorables a la autenticidad de la sábana y han creado numerosas publicaciones tratando de desacreditar con toda clase de mentiras la impecable evidencia que no pueden rebatir con la razón. Por ejemplo, algunos siguen diciendo que la sangre no es más que pintura medieval, que el rostro de Cristo está inspirado en las pinturas góticas, etc. Una de estas excusas es que la datación con el carbono 14 difiere a la fecha de la crucifixión, pero se descubrió una fina película de una bacteria que cubre todo el lienzo. El doctor Garza Valdés descubrió que esas bacterias distorsionan los resultados, hecho confirmado por el doctor Harry Goff, descubridor de la técnica del carbono 14. Por eso actualmente se está investigando una manera de separar esa película de bacterias. La evidencia que demuestra la autenticidad es la que sigue. El 28 de mayo de 1898, Secondo Pia, al hacer las primeras fotografías de la sábana santa, tuvo una gran sorpresa en el cuarto oscuro. La imagen en negativo apareció majestuosamente como una imagen en positivo con extraordinaria claridad y detalle. Así se dio cuenta de que la imagen representada en la tela constituye un auténtico negativo. Es evidente que un plagio medieval no podría prever la fotografía. Simplemente no se conoce en la historia de la iconografía anterior al siglo XX de ningún otro caso una imagen que sea un negativo.
Expertos de la NASA en el año 1977, utilizando un ordenador, descubrieron que la imagen tiene propiedades tridimensionales que no pertenecen ni a las pinturas ni a las fotografías. En 1978, la Iglesia permitió a un equipo internacional de más de 2 docenas de eminentes científicos investigar el lienzo. Los análisis fueron extensos, envolviendo diversos métodos, desde rayos X, microscopía hasta análisis químicos. He aquí algunos de los resultados más sorprendentes. Los estudios del tejido sitúan su procedencia en el área sirio-palestina en el siglo I. En 1978, el biólogo y criminólogo suizo Max Frey-Sulzer del Centro Internacional de Sindonología tomó muestras del polvo de la sábana y pudo comprobar la existencia de polen de flores de Palestina. También se han encontrado aloe y mirra, como la que utilizaban en el Medio Oriente los judíos para preparar a los cadáveres. Se han descubierto rastros de flores por todo el cuerpo, identificando hasta 25 variedades que florecían en abril de aquella época. Una de las plantas solo crece en un punto del mundo, cerca de Jerusalén, como afirma sin dudar un experto botánico de la Universidad Hebrea. También se han descubierto 58 tipos de pólenes, identificando cada planta mediante las técnicas avanzadas actuales. 28 de esos tipos de polen solo existen en Oriente Medio, indicando que la sábana pasó una buena parte del tiempo allí. La Fagonia mollis se observa cerca de la cabeza del hombre del lienzo. Esa planta es conocida sobre todo por la gran cantidad de espinas que posee. Todos estos datos y más indican que la sábana procede del siglo I en Palestina. Un falsificador medieval hubiera tenido que adelantarse a la invención del microscopio para añadir elementos invisibles al ojo humano, polen, tierra, suero, aromas para la sepultura, etc. Sobre los ojos hay huellas de monedas acuñadas en el año 29 de Cristo, bajo Poncio Pilato. Esto corresponde a la costumbre de la época de Jesús de poner las monedas para mantener los párpados cerrados. Fueron descubiertas en 1954 y en 1978, reconocidas en mayor detalle. Los análisis de las huellas de sangre hechos en el año 1978 por Pierluigi Baima Bolone y otros han indicado la presencia de sangre humana del tipo AB, coincidentemente en su mayoría del pueblo hebreo. Estudios del grupo STURP usó espectroscopia, fluorescencia de rayos X y rayos ultravioletas, termografía y radiografía y otros mecanismos sofisticados para comprobar la presencia de la sangre. La sangre es sangre de un hombre que padeció una muerte traumática, asegura el químico Alan Adler, quien además asegura que tanto los análisis químicos como la fluorescencia amarillo-verdosa visible bajo luz fluorescente indican la presencia de flujos de sangre. Esta sustancia era desconocida hasta el siglo XX, por lo que no puede ser la obra de un artista medieval. Adler piensa que la imagen fue producida por algún proceso de radiación. No existen indicios del uso de brochas en la imagen. No se utilizó ninguno de los métodos artísticos conocidos para hacer la imagen. La imagen tiene solo una fibra de profundidad. El mismo grupo de científicos de STURP comprobaron la absoluta ausencia de pigmentos, tintas u otros medios de pintura en la sábana santa. No hay imagen del cuerpo bajo las manchas de sangre, por lo tanto la imagen se formó después de las manchas de sangre. La imagen del cuerpo del hombre de la sábana no está hecha manualmente, no es una pintura ni una quemadura. Las quemaduras existentes no son parte de la imagen, sino que fueron causadas por un incendio en 1532. El origen de la misma es un enigma científico que todavía no se ha resuelto. No se conocen los mecanismos físico-químicos que han producido esta oxidación y deshidratación de las fibras más superficiales del tejido. La imagen es el resultado de deshidratación y oxidación de la celulosa contenida en las fibras en la superficie de la tela. Desde el campo de la medicina, la imagen que aparece en negativo permite un minucioso estudio anatómico y de las diferentes heridas que aparecen en el cuerpo.
El primer cirujano que comprobó la absoluta exactitud anatómica de esas heridas fue el profesor de anatomía comparada de la Sorbona, Yves Delac, de la Academia de Ciencias de París. Este profesor no era creyente, sin embargo no le quedó la menor duda de que solo un hombre que hubiera padecido los tormentos físicos de Jesús podría haber dejado tales huellas. Una multitud de médicos han podido confirmar los hallazgos del doctor Delac. Pierre Barbet, cirujano del Hospital de San José de París, Giovanni Giudica Cordiglia, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Milán, el doctor Roberto Bucklin, médico forense patólogo del Hospital de Los Ángeles, California, el doctor Rudolf W. Heineck, de la Academia de Medicina de Praga. Todos coinciden en afirmar que la representación de las heridas es anatómicamente perfecta y con detalles desconocidos en la Edad Media. Por ejemplo, el halo de suero alrededor de las manchas de sangre no visibles a simple vista, salpicaduras y sinuosidades de los regueros sanguíneos, el hinchazón del abdomen típico de la asfixia, etc. La sábana de Turín revela datos desconocidos en tiempos medievales. En el siglo XIV la iconografía tenía un ínfimo desarrollo del realismo anatómico. Además, todas las imágenes de la época demuestran que se desconocían los elementos históricos y arqueológicos sobre la flagelación y la crucifixión según se hacía en el siglo I. Sin embargo, se ha podido demostrar que la Sábana Santa no sigue la iconografía medieval, sino que muestra estos elementos con suma precisión, tal como corresponden al tiempo de Cristo. Por ejemplo, que Cristo no cargó con toda la cruz, sino solo con el madero horizontal, el patibulum, y que no lo clavaron por las palmas de las manos, sino por las muñecas. Estudios han demostrado que un cuerpo colgado por las palmas de las manos, se desgarraría, mientras que uno clavado por las muñecas se sostiene. Mientras que en tiempos medievales representaban la corona de espinas en forma de aro horizontal sobre la frente, la Sábana Santa revela que las espinas fueron impuestas en forma de casco. Para lograr una semblanza perfecta como la impresa en el lienzo, en caso de que la Sábana Santa fuera medieval, se requeriría que se martirizara a una víctima, la sometiera en vida a 700 heridas y que una vez muerta la traspasaran el corazón con una lanza. Pero además se requeriría que la víctima tuviera un rostro perfectamente afín con las decenas de iconos de Cristo difundidos en el arte bizantino desde el siglo VI. La afinidad del rostro de la Sábana Santa y los antiguos iconos han sido documentada por Giovanni Tamburelli en el año 1989, quien encontró muchos puntos de congruencia de tal manera que habría que pensar que la faz del lienzo fue el prototipo para la iconografía cristiana primitiva en cuanto a las características del rostro. Ya hemos visto que no pudieron copiar los detalles anatómicos. El tejido del lienzo envolvió un auténtico cadáver durante un periodo de 30 a 36 horas, como lo demuestran las 700 heridas pequeñas y grandes calcadas sobre el lino por contacto. Exámenes minuciosos conducidos por médicos han asegurado además que se trata de una perfecta imagen de un cuerpo humano, torturado por la coronación de espinas, azotes, la cruz, traspasado por la lanza, etc. Los efectos naturales de esos tormentos sobre un cuerpo humano están claramente manifiestos de tal forma que sería imposible de imitar, y menos sin las técnicas modernas. ¿Cómo se habría formado la imagen? Será necesario acudir a fenómenos desconocidos, no reproducibles a voluntad, en los cuales el cadáver tiene un efecto directo sobre el lienzo, por algún tipo de radiación corpuscular o electromagnética actuando sin contacto, por contacto simultáneo o sucesivo acompañado de algún tipo de energía calorífica o de efecto equivalente para alterar la celulosa del lino. En estos dos casos, la causa del fenómeno sería algo inesperado desde el punto de vista científico, pues no hay razón plausible de atribuir a un cadáver humano la capacidad de producir tales efectos. Si aquí la lógica nos obliga a descartar las hipótesis de orden artificial o natural, tendremos que aceptar algún tipo de intervención sobrenatural. Aun en este caso puede ser útil el intentar descubrir indicios de cómo podría haber sido concretamente el proceso que dio lugar a las características observables en el lienzo. La radiación sobrenatural del momento de la resurrección puede ser la causa misteriosa de la impresión de la imagen del cuerpo en el lienzo. Semejante radiación explicaría la dificultad de los científicos en descubrir su origen, ya que se trata de algo sobrenatural.
Y entramos en la física cuántica. Esa imagen es tridimensional, inimaginable si fuera una falsificación. La imagen sería como una placa de rayos X que reflejan las estructuras internas del cuerpo. El cuerpo pasó de un medio a otro, dejando un retroceso de partículas tras de sí, que marcaron la imagen de la sábana. De la misma forma que cuando alguien se echa a una piscina que pasa de un medio de aire a otro de agua. Dos catedráticos del Centro Español de Sindonología hallaron en la sábana santa de Turín huellas de las vértebras del cuerpo que envolvía y que quedaron marcadas en la tela, lo que confirmaría la teoría de que ocurrió una misteriosa explosión en el momento de la resurrección. Giulio Fanti, profesor de Medidas Mecánicas y Térmicas del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Padua, desde hace muchos años está desarrollando una investigación sobre la sábana. El científico ha presentado los resultados en su libro ¿Puede una descarga de corona explicar el cuerpo e imagen de la sábana santa de Turín? Y ha dicho lo siguiente: hasta ahora han sido examinadas muchas hipótesis interesantes, pero ninguna de ellas puede explicar completamente la misteriosa imagen. Ninguna de las reproducciones llevadas a cabo, ninguna de las copias fabricadas logra ofrecer características semejantes a las de la tela sindónica. Fanti cita las hipótesis de otros analistas y describe los resultados de un estudio anterior de Enea, que ha usado el láser excimer. La hipótesis de la radiación permite acercarse mucho más a las características particulares de la imagen sindónica, pero presenta todavía un serio problema. Se pueden reproducir tan solo pequeñas porciones de imagen de alrededor de 1 centímetro cuadrado del tejido, porque de otra forma se necesitarían energías que no se encuentran disponibles en los laboratorios. Los experimentos que Fanti llevó a cabo en Padua, en colaboración con el profesor Giancarlo Pesavento, exigieron tensiones eléctricas de alrededor de 500.000 voltios para obtener imágenes semejantes y de pocos centímetros de extensión. Y entre las hipótesis de radiación, solo la que se basa en el efecto corona, descarga eléctrica particular, satisface todas las características peculiares de la imagen corpórea de la sábana. Aunque para haber obtenido una figura tan grande como la que se encuentra en la tela, concluye el autor lo siguiente: habrían sido necesarias tensiones de hasta decenas de millones de voltios. El estudio que cita Fanti de la ENEA, la Agencia Nacional para las Nuevas Tecnologías, la Energía y el Desarrollo Económico Sostenible de Italia, duró 5 años y había tratado de conocer los procesos físicos y químicos que pueden generar una coloración similar a la de la imagen de la sábana santa. Una de las hipótesis sobre la formación de la imagen fue la de una forma de energía electromagnética, por ejemplo un destello de luz de poca longitud de onda, que podría tener los requisitos adecuados para reproducir las principales características de la imagen de la sábana santa, como la superficialidad de la coloración, el esfumado del color, la reproducción de zonas del cuerpo que no estaban en contacto directo con la tela y la ausencia de pigmentos en el tejido. Los resultados del ENEA demuestran que un breve e intenso destello de radiaciones UVA direccionales puede colorar un tejido en modo de reproducir muchas de las peculiares características de la imagen del cuerpo de la sábana santa de Turín, incluidas la tonalidad de color, la coloración superficial de las fibrillas más externas de la trama de lino, la ausencia de fluorescencia. Sin embargo, advertían ya los científicos del ENEA lo siguiente: hay que subrayar que la potencia total de la radiación UVA necesaria para colorear de manera instantánea la superficie de un lino que corresponda a un cuerpo humano de estatura media equivalen a 34.000 millones de vatios por 17.000 centímetros cúbicos, lo cual hace que hoy sea prácticamente irrealizable la reproducción de la totalidad de la imagen del sudario usando un solo láser excimer, ya que esta potencia no puede ser creada por ninguna otra fuente de luz UVA construida hasta hoy en día. Las más potentes que se pueden encontrar en el mercado llegan a algunos miles de millones de vatios, y aún así permanecían cosas sin resolver. La imagen de la sábana santa presenta algunas características que no hemos conseguido todavía reproducir, por ejemplo, el difuminado de la imagen debido a una diversa concentración de fibrillas en color amarillo que se alternan con fibras sin color.
Como dije en un vídeo anterior, existen varias reliquias que prueban la existencia del Jesús histórico, ya que mediante análisis científicos y estudios de todo tipo se han comprobado la veracidad de estos objetos. Hay una reliquia poco conocida pero que conecta a la perfección con la sábana santa de Turín, y es el Santo Sudario de Oviedo, conocido también por pañolón de Oviedo o Sudarium Domini. Es una reliquia que se encuentra depositada en la Cámara Santa de la Catedral de San Salvador de Oviedo, en Asturias, España. Se trata de un pañuelo de lino con varias manchas de forma rectangular, con unas medidas de 85 centímetros de largo por 52 centímetros de ancho. Se la venera como una prenda funeraria de Jesús de Nazaret, mencionada en el Evangelio de San Juan. La palabra sudario proviene del latín sudarium, que literalmente significa trapo de sudor. En la antigua Roma se refería a un pañuelo para limpiarse la cara. Era un elemento usado en múltiples ceremonias y rituales romanos, desde los cuales pasó a la liturgia católica. En el contexto hebreo se refiere a una especie de hábito que usaban los hombres judíos después de casarse, envuelto en la cabeza y generalmente usado con un sombrero. Los rituales funerarios judíos incluyen el envolver el cadáver en uno o varios trozos de lino. En el caso de la resurrección de Lázaro, narrada en el Evangelio de San Juan, se menciona que las extremidades estaban atadas con trozos de lino, en griego keiriais, y que su rostro estaba envuelto en un sudario. En el caso de la resurrección de Jesús se menciona que fue envuelto en telas aromatizadas, según la costumbre judía de dar sepultura. La primera referencia de un sudario venerado como reliquia proviene de un peregrino anónimo de Plasencia, hacia el año 570. Según este, se encontraba en una gruta en la ribera del río Jordán. Hacia el 680, un obispo franco, Arculfo, dijo haberlo visto en Jerusalén. El primer documento que habla específicamente del sudario de Oviedo está fechado el 14 de marzo de 1075 y describe la apertura solemne del Arca Santa, conteniendo 30 reliquias, entre ellas el sudario de Oviedo. Según este documento, las reliquias fueron depositadas en el Arca del siglo VIII en Toledo, con el fin de ponerlas a salvo del avance islámico. El Arca habría llegado luego a la Catedral de Oviedo. Para justificar que hubiera permanecido tanto tiempo sin abrir, el documento explica que una vez se intentó mirar en su interior, pero el Arca habría desprendido una potente luz que hizo que todos desistieran de intentos posteriores. En el año 1075, Alfonso VI de León y su corte, en cambio, habrían logrado ver en su interior después de un periodo de ayuno y oración. El original de este documento se ha perdido y existen dudas sobre la autenticidad de las dos copias del siglo XIII existentes. Una carta de Osmundo de Astorga, de entre el 1082 y el 1096, hablan de una tradición registrada en algunos escritos, según la cual 7 hombres llegaron desde Jerusalén hasta España, llevando las reliquias a Toledo y luego a Astorga y a Oviedo. El obispo Pelayo, en su obra Liber Testamentorum Ecclesiae Ovetensis, de entre el 1109 y el 1130, indica que durante el reinado del visigodo Sisebeuto, una caja llena de reliquias fabricada por algunos discípulos de los apóstoles fue llevada a África y luego a Toledo, donde habría permanecido hasta la invasión musulmana y el final del reinado de Rodrigo en el 712, tras lo cual fue llevada a Asturias en el siglo IX. Alfonso II de Asturias la habría llevado a la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. En la historia legionense, escrita hacia el 1115, se dice que el arca llegó a Sevilla en un barco directamente desde Jerusalén y que permaneció en Toledo durante 100 años, para después ser transportada por mar a un puerto de Asturias cerca de Gijón. Después fue llevada a Oviedo por Alfonso II. Una lista de reliquias escrita en el siglo XII y dirigida a peregrinos, conocida como el Manuscrito de Valenciennes, afirma que el arca fue a África, Cartagena, Toledo y finalmente a Oviedo. Una versión más tardía incluye Sevilla antes que Toledo. El Chronicon Mundi de Lucas de Tuy, entre 1232 y 1239, cuenta que el arca fue llevada en el siglo VII a Toledo, donde permaneció 75 años, que en el 711 fue llevada a Asturias y que en el 828 fue llevada a Oviedo.
Entre los siglos XII y XIII circuló una leyenda que decía que el arca había sido construida en Jerusalén, que luego había sido arrojada al mar en el puerto de Jaffa, perseguida por los santos Julián y Serrano. El arca fue flotando hasta Cartago. Para salvarla de los paganos, fue llevada a Toledo cuando era obispo Ildefonso, entre el año 657 y el 667, y después fue transportada a la cima de una montaña llamada Monsacro, cerca de Oviedo, donde estuvo 45 años. El rey Alfonso II habría añadido al arca las reliquias de los santos Julián y Serrano y otras de distintas localidades de España. En el siglo XVI se cuenta otra leyenda que dice que en el siglo V San Toribio de Astorga trasladó algunas reliquias desde Jerusalén hasta una localidad entre Galicia y Asturias, y que luego había colocado una parte de estas en una capilla llamada Santa María de Monsacro. Además, en la lista de reliquias del arca hay que destacar un trozo de tela de la síndone. En la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo se conserva un trozo de síndone de 25 por 25 centímetros, con un marco de plata. Es llamativo que las fuentes históricas hablen de una reliquia de sudario, o sea, una porción, mientras que el sudario de Oviedo se considera completo. En el Cuarto Concilio de Braga, del 675, se hace referencia a un arca de Dios con reliquias, cuando en esa época, según algunas fuentes, el arca santa se encontraba en Toledo. Hay una ruta del Camino de Santiago que recorre el norte de España y que va de León a Oviedo pasando por la Catedral del Salvador para seguir luego hacia el oeste. Esta ruta es conocida como Camino del Salvador. Existe un refrán que dice: "Quien va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y no al Señor". Uno de los estudiosos del paño fue el obispo Giulio Ricci, miembro de la Curia Romana y presidente del Centro Romano de Sindonología. Ricci afirma que cuando contempló el paño por primera vez se convenció de su autenticidad, al reconocer la semejanza con el sudario de Turín. En 1966 escribió sobre este sudario, incluyendo en su obra una imagen gráfica de la cara de la sábana santa de Turín superpuesta en este sudario. Ricci pidió y obtuvo el 29 de noviembre de 1977 el permiso para tomar algunos hilos y pequeños fragmentos del tejido del sudario que envió en parte a Max Frei Sulzer para un examen de los pólenes. Entre el 15 y el 17 de mayo de 1979 el propio Max Frei Sulzer tomó algunas muestras del sudario utilizando para ello cinta adhesiva. Encontró pólenes de plantas comunes con la sábana santa de Turín y pólenes de plantas que no crecen en Europa, pero que son frecuentes en los desiertos de Tierra Santa. En 1982 el médico Pierluigi Baima-Bolone, director del Centro de Sindonología de Turín, escribió que había encontrado sangre humana del tipo AB en la sábana santa de Turín. El citado Baima-Bolone, el médico español José Delfín Villalain Blanco, vicepresidente del Centro Español de Sindonología, y el médico italiano Carlo Goldoni, miembro del Centro Romano de Sindonología, afirmaron haber encontrado sangre humana del tipo AB en el sudario de Oviedo. En 1985, Pierluigi Baime-Bolone comenzó una nueva serie de estudios sobre el sudario. Se le permitió retirar 7 hilos, tomar muestras con cinta adhesiva y hacer nuevas fotografías. En 1977, una muestra de este tejido tomada por Ricci fue enviada para su datación por el químico y microscopista Walter Macron en los Estados Unidos. El material debía ser radiodatado en el laboratorio Lawrence Berkeley de California. La muestra permaneció en ese laboratorio hasta 1984, a disposición de Macron y del físico Richard A. Muller. El sudario fue datado 4 veces en 1990, 91, 92 y en el año 2007, en 3 laboratorios distintos. Los 4 exámenes dataron el origen del tejido en un intervalo entre los siglos VI y IX, con probabilidad máxima del provenir del siglo VIII. Marc Gustin, miembro del equipo de investigación multidisciplinario del Centro Español de Sindonología, investigó la relación entre el Santo Sudario de Oviedo y la Sábana Santa de Turín. Marc Gustin realizó otro estudio sobre este tema en 1999, basándose en la historia, patología forense, composición sanguínea de tipo AB como la de la sábana santa y patrones de las manchas. Concluyó que ambas prendas cubrieron la misma cabeza en 2 momentos distintos, pero próximos entre sí.
Avinoam Danin coincidió con este análisis, añadiendo que los granos de polen del pañolón coinciden con los de la sábana santa. En 1987 nace el Centro Español de Sindonología y en 1989 se crea el equipo de investigación del Centro Español de Sindonología. El EDICES ha estudiado el Santo Sudario de Oviedo. La bióloga Carmen Gómez Ferreras logró identificar 3 tipos de pólenes en el sudario: el Quercus, Pistacia palestina y Tamarix. En el estudio realizado por el EDICES se encontraron también restos de pólvora, provenientes tal vez de la voladura de la Cámara Santa que tuvo lugar en la Revolución de Asturias del año 1934. En el año 2015, la Universidad Católica de Murcia descubrió un grano de polen adherido a la sangre del sudario. La palinóloga Marcia Boy del EDICES descubrió que ese grano de polen es compatible con la planta Elyxium, presente también en la sábana santa. Los hilos del sudario, al igual que los hilos de la sábana santa de Turín, están torsionados en Z. Hay consenso entre los expertos en historia de los tejidos que las telas compuestas de hilos dispuestos en torsión en forma de Z no pueden ser de origen israelí, donde desde el Neolítico hasta el medievo se utilizó solamente la torsión en forma de S, pero la torsión en forma de Z es la más frecuente en los tejidos del Imperio Romano. Según varios estudios, se ha determinado que el sudario de Oviedo y la sábana santa de Turín podrían haber estado en contacto con el mismo cuerpo.